¿Ya podemos empezar? Sí, doctor. Ya, empecemos. Buenas tardes, ya. Mi nombre es Carlos Ramos Uribe, soy urólogo del Hospital Sergio Bernales, docente de la Universidad Ricardo Palma en pregrado. En esta oportunidad me toca entregarles un PPT o una clase acerca de enfermedades urológicas en niños y anomalías urogenitales. Es algo extenso, pero he tratado de hacer las patologías un poco más representativas y como que más frecuentes. Siguiente. Vamos a empezar a hablar en primer plano con infecciones de tracto urinario, que van a ser hasta el 8% de las infecciones febriles en bebés y niños que pueden tener infecciones urinarias del tracto urinario, tanto superior como inferior. Ahí tenemos, de acuerdo a la localización, puede ser renal, ureteral, pélvica, vesical, uretral, etc. Siguiente. El diagnóstico, la definición tradicional es la de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro obtenida en una micción espontánea. Pero para niños de 2 meses a 24 meses requieren un análisis de orina con piuria y o bacteriuria. Con análisis de orina con piuria o bacteriuria y al menos 50.000 unidades formadores de colonia por mililitro de un uropatógeno cultivado a partir de una muestra de orina obtenida mediante ya sea cateterismo uretral o aspiración suprapúbica. Esa es la forma de obtener la orina en niños menores de 2 a 24 meses, o sea, de 2 años a 2 meses. De otra forma, no es considerado fidedigno la toma de muestra. Como vemos, esta patología se da más en el primer año, más en niños que en niñas, que pueden ser y que se diferencian más en niños no circuncidados que circuncidados. Siguiente. Después del segundo año ya se equipara la incidencia de infecciones urinarias en ambos sexos. El género y la edad. El único momento en que la ITUS son más prevalentes es en niños, es más prevalente en niños que en niñas, es en el primer año de edad, como lo dije anteriormente. La circuncisión sí reduce casi 10 veces la posibilidad de infecciones urinarias, sobre todo en niños menores de 1 año a 6 meses de vida. Tiene que ver mucho y se relaciona mucho con anomalías anatómicas como hidronefrosis, hidroureteronefrosis por obstrucción ureteropiélica o obstrucción de la unión uretero-vesical, reflujo vesico-ureteral, cálculos, etc. No, retrocede, se adelantó. Ya. Otra causa importante es el reflujo vésico-ureteral. El reflujo vésico-ureteral, que ocurre en 1 a 2% de todos los recién nacidos, pero se encuentra hasta el 25 al 40% de los niños después del primer episodio de hito. Otro caso son las vejigas neurogénicas o los pacientes que tienen colon neurogénico o intestino neurogénico y los factores iatrogénicos por procedimientos. Siguiente. En lo que se refiere a la clasificación de acuerdo a la localización, se tiene que diferenciar básicamente entre cistitis y pielonefritis.
Cistitis se sospecha cuando el niño va a estar afebril, pero va a presentar síntomas del tracto urinario inferior, como son urgencia urinaria, poliaquiuria, disuria, orinas malolientes y sensibilidad o dolor suprapúbico. Y se supone que los niños que tienen ITU, que tienen pielonefritis, van a tener, aparte de los síntomas anteriormente mencionados, fiebre alta, náuseas, vómitos, dolor en flanco y letargo. Esto es muy importante, sobre todo los niños que no comen, que no lactan adecuadamente, también uno tiene que estar, porque ellos no te van a dar testimonio de su sintomatología, ¿no? El siguiente, ya. Hay que tener en cuenta también un concepto que es la bacteriuria asintomática, que ocurre en el 0.8% de las niñas en edad preescolar y que se va a predefinir como la presencia de 2 muestras de orinas consecutivas que arrojan cultivos positivos, como lo dije anteriormente, del mismo uropatógeno. En estos casos, cuando son niñas en edad preescolar, no se necesita dar antibiótico, porque se ha demostrado que no hay ningún riesgo de sufrir infecciones sintomáticas recurrentes, daño renal o deterioro de la función renal. Siguiente. Acá vemos una imagen de tomografía en las cuales se ven en el riñón del lado izquierdo zonas de hipocaptación en la fase de diuresis, como vemos que las vías urinarias, el uréter y la pelvis renal captan adecuadamente el contraste, y vemos que la zona cortical o la zona de parénquima renal, en las zonas que están infectadas o con infección o nefritis bacteriana, no captan adecuadamente el contraste, se ven como unas zonas más oscuras, ¿sí notan? Sobre todo en el riñón del lado izquierdo, en esta imagen. Siguiente. La pielonefrosis consiste en un exudado purulento que va a estar situado en el sistema renal, el sistema colector, y frecuentemente se asocia con obstrucción del flujo urinario desde la pelvis renal. Las causas pueden ser varias, puede ser estenosis de la juntura ureteropiélica, puede ser litiasis renal, puede ser un vaso polar que obstruye al uréter en su inserción con la pelvis renal, etcétera. Y uno tiene que saber diferenciarlo del absceso renal. El absceso renal, que va a tener síntomas muy parecidos a la pielonefritis y a la pielonefrosis, y que hasta el 20% de los casos de un absceso renal, el resultado del urocultivo puede ser negativo. La anterior, pero creo que sea anterior. Ya, siguiente. Aquí, siguiente. Aquí están las dosis de tratamiento. Por lo general, el tratamiento de las infecciones urinarias, ya sea altas o bajas, por lo general el tratamiento de las itus bajas son manejo ambulatorio. Las itus altas, dependiendo del grado de compromiso de sensorio y de hidratación, a los pacientes se les puede hospitalizar. El tratamiento, por lo general, se toma una muestra de urocultivo y luego se inicia en forma empírica tratamiento antibiótico de amplio espectro. Acá están los principales antibióticos que se pueden usar en niños, sobre todo entre 2 y 24 meses, ¿no? Amoxicilina, cefixima, cefalexina, etc. Ahí están las dosis y los efectos adversos o los efectos secundarios más comunes que puedan tener. Siguiente. Hematuria. Vamos a hablar de hematuria porque básicamente hematuria es un síndrome que puede tener signos y síntomas. El signo es la coloración roja de la orina cuando es macroscópica, y básicamente puede estar acompañado de dolor cuando es por cólico renal, puede ser asintomática, hematuria asintomática, es decir, solo el marcaje de hematíes en la orina por el sedimento simple. La hematuria microscópica se define como la orina de color amarillento claro con una tira reactiva de orina positiva con más de 5 glóbulos rojos por campo. Desde ahí se puede definir hematuria microscópica, y macroscópica es cuando sin necesidad vemos que la orina es totalmente roja. Siguiente.
Acá vemos que la hematuria microscópica aislada ocurre en aproximadamente el 1% de los niños en edad escolar y menos del 25% de estos niños tendrán hematuria en pruebas repetidas, por lo cual básicamente las hematurias van a recidivar o van a solucionarse espontáneamente rápidamente, no necesita muchas veces dar tratamiento. Ahora, hay que tener en cuenta, cuando uno hacemos un estudio de hematuria en niños, sobre todo, a veces uno hacemos diagnóstico, hacemos ecografías, examen físico, tomografías, etcétera. Y a veces hasta un 15% no se lleva a saber por qué es el cuadro de hematuria, fehacientemente. Aquí le estoy mostrando las causas que pueden producir hematuria macroscópica como microscópica. Son distintas patologías que en su momento ustedes las tendrán que ver, ¿no? Dentro del capítulo no solo de uro, sino también de nefrología. Siguiente. Reflujo vesiculoreteral. Esta es una de las patologías y de las causas más frecuentes de infecciones urinarias en niños pequeños, lactantes, y se hace referencia que se relaciona con el pasaje retrógrado de orina de la vejiga al uréter. ¿Cuáles son las causas que pueden producir esta patología? Básicamente la inserción, como ven en el gráfico, la inserción del uréter en la vejiga que atraviesa el músculo detrusor y se instala por dentro del urotelio. Un ratito. Ya, se borró. Ya. No, la siguiente, anterior. Ya. Ay, no sé qué pasa. Y ahora sí. Básicamente, como le estaba diciendo, el implante del uréter es en forma oblicua. Ya. Está que se borra, no sé qué pasa. Ya. Vemos que el implante del uréter en la vejiga va a ser en forma oblicua, más o menos, van a ser un túnel submucoso, como ven ahí, entre el urotelio y la pared de músculo detrusor, como se ve ahí. Más o menos lo que atraviesa es 2 centímetros. O sea, tienen como un canal que le va a dar la continencia para que la orina no se regrese de la vejiga hacia el uréter y por consecuencia al riñón. Entonces, si hay reflujo, pueden ser múltiples patologías. Cuando uno puede ser por un túnel corto, que es menos de 2 centímetros, otro por cuando hay presiones muy altas dentro de la vejiga, sobre todo en vejigas neurogénicas, otro cuando el techo o el urotelio es no distensible, o sea, es rígido, sobre todo en vejigas neurogénicas, y el otro es cuando el suelo del detrusor o como se ve en la lámina D, vemos que no hay sustento de músculo, solo hay urotelio y serosa. Ahí también se va a producir reflujo. Son las cuatro posibilidades por las cuales se puede producir reflujo vesiculoreteral. La siguiente. Este gráfico, grábenlo, porque aquí les va a venir el examen. Preguntas del examen. Eso, exacto. El reflujo se clasifica por cisto-uretrografía en grado 1 al 5, según el sistema de clasificación internacional. La clínica, básicamente la clínica va a ser el de una infección urinaria asociada a una disfunción de la vejiga y puede estar asociada a una disfunción de la vejiga o colon o intestino neurogénico. El grado 1 de reflujo vesiculoreteral se refiere cuando el contraste llega hasta el uréter no dilatado. El grado 2 llega hasta la pelvis y cálicis sin dilatación. El grado 3 es dilatación leve a moderada del uréter y la pelvis renal. El grado 4 es dilatación moderada y tortuosidad del uréter. Y el grado 5 es dilatación y tortuosidad intensa del uréter, la pelvis renal y los cálices. ¿Ya? Esto hay que tener, fíjenlo bien por favor esto porque de eso les va a venir. Siguiente. El manejo o el tratamiento del reflujo vesiculoreteral, como les dije,
Básicamente el reflujo vesico-ureteral se trata en el grado 1, 2 hasta 3 con manejo conservador. ¿Cuál es el manejo conservador? Una adecuada higiene, hidratación, manejo adecuado si tiene colon neurogénico, o sea, evitar el estreñimiento y tratar la encopresis. Se puede dejar tratamientos antibióticos profilácticos, básicamente nitrofurantoína o cefalexina, a dosis profilácticas. Observación, en algunos médicos pueden tener observación sin antibióticos, siempre y cuando no haya hitos recurrentes. El uso de anticolinérgicos se puede usar cuando, sobre todo en vejigas neurogénicas, en pacientes que tienen hiperpresión en la vejiga y se contrae mucho el detrusor de la vejiga, se puede dar anticolinérgicos para disminuir esa contracción y el reflujo puede bajar. La vigilancia pues se hace con el urocultivo mensual durante 3 meses seguidos después de la última infección urinaria. De ahí en adelante cada 2 a 3 meses. Siguiente. Ahí. No, la siguiente. Otra cosa, o sea, como les digo, a los 3 primeros grados uno puede ser manejo conservador. En el grado 4 y 5 sí ya requiere una cirugía. Se puede hacer el gold estándar es el reimplante ureteral. Siguiente. La siguiente. Siguiente. Esa. Como les está diciendo, en los 3 primeros grados, el manejo puede ser conservador con tratamiento médico, profilaxis antibiótica y evaluación con seguimientos de urocultivo. Ahora, cuando tienes un grado 4 o un grado 5, ya casi siempre es quirúrgico. Ahora, hay 2 tipos de cirugías que se pueden usar. Las cirugías o los gold standards, que es el reimplante ureteral. Hay muchas técnicas como son la técnica de avance, Cohen, Glenn Anderson, Hutch, Politano, Paquín. Eso ya depende de la experiencia y de la capacitación que tenga el cirujano. Y la otra forma de tratar es el manejo endoscópico, en los cuales se va a poner una sustancia de relleno, sobre todo lo que se va a inyectar flon o colágenos o por debajo del meato ureteral, con lo cual uno puede bajar el grado de reflujo, por decir, de un 4 puede bajar a un 3 o un 2. Y con eso ya uno pasa a profilaxis antibiótica y seguimiento, ¿no? La siguiente, acá vemos en el gráfico A, vemos cómo es la zona donde se coloca la sustancia de relleno. ¿Ven? Entre el músculo detrusor y el uréter. Ahí, y eso hace que coapte y baje el grado de reflujo. Siguiente. Y lo demás son las distintas técnicas de reimplante ureteral que en verdad son más para especialidad. No merece la pena para ustedes estar explicándoles eso. Siguiente. Aquí vemos el grado de espontáneo de resolución del reflujo vesico-ureteral. Para el grado 1, en el primer año es hasta el 39%, y el grado 4 es hasta el 6%, puede resolverse espontáneamente. Y a los 5 años se puede resolver espontáneamente el grado 1 hasta en un 92%, y el grado 3 hasta un 42%. Grado 4 y 5 por lo general uno tiene que operarlo, así que no hay resolución espontánea. Y aquí vemos la tasa de éxito que tiene el reimplante ureteral, que es la ureterocitostomía, que es la corrección exitosa del reflujo. Para el grado 1 el 99% y para el grado 4 81%. Ese es el grado de éxito y ese es el gold estándar del reimplante. El reimplante puede ser de manera cirugía abierta o puede ser laparoscópico. Y las inyecciones endoscópicas que tienen muy buena aceptación. Para el grado 1 tiene una tasa de éxito de 89% y para el grado 5 de un 62%. En promedio, la tasa de éxito de la inyección endoscópica, ya sea con ácido hialurónico o dextranómero, puede ser en promedio del 72%.
Pero yo creo, en mi apreciación, el uso de sustancias que se inyectan subureterales van mejor entre los tres primeros grados, porque los puede resolver el reflujo vesicureteral. Pero algunos médicos o cirujanos pueden usar para el grado 4 y 5 en niños que no ganan peso para poder hacerles un reimplante. Se les puede inyectar la sustancia subureteral, pero no les va a curar el reflujo, sino va a disminuir el grado de reflujo. Por decir, de un 4 puede pasar un 3 o un 2. Entonces ya hace más fácil el manejo para dar profilaxis antibiótica y manejo conservador. Siguiente. Ahora vamos a hablar de hidronefrosis. Ya. Hidronefrosis prenatal es una de las anomalías más comunes de lo que se va a encontrar en las ecografías prenatales y ocurre hasta el 5% de todos los embarazos. Básicamente la hidronefrosis fetal va a producirse por anomalías, por dilatación transitoria del sistema colector o por anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario superior. Eso es en inglés, las siglas es CACUT. Según estudios de imágenes postnatales, hasta 2/3 de las hidronefrosis prenatales se deben a hidronefrosis transitoria. Es decir, que en el primer año de vida se van a resolver. Y el otro tercio sí hay que descartarles alteraciones o malformaciones congénitas del sistema urinario superior. Siguiente. Otras causas más comunes de hidronefrosis prenatal pues puede ser la obstrucción uretral o válvulas de uretra posterior, obstrucciones ureterales como uretero CLM o uretero obstructivo y riñón displásico multiquístico. Con raras excepciones, todos los fetos con hidronefrosis prenatal unilateral y la mayoría con hidronefrosis prenatal bilateral pueden ser tratados de manera expectante. La siguiente. Pasa la siguiente. Ya miren, este es el manejo que se va a tener. Este es el manejo, el cuadro, cómo se va a tener el fluxograma del manejo de las hidronefrosis diagnosticadas prenatalmente. Cuando tienen un diámetro, el APRPD es el diámetro pielo-renal. Cuando es mayor de 7 milímetros en una ecografía después de las 32 semanas de gestación, en este caso nosotros vamos a tener que entre el segundo y día 30, entre el segundo día y día 30, uno tiene que tomarle una ecografía postnatal, una ecografía renal y vesical, ¿no? Y ahí vamos a ver que en el primer mes que se hace esa ecografía, si el diámetro es de 10 a 15 milímetros, se hace seguimiento, no se le da antibiótico profiláctico ni se hace cistrouretrografía, solo se le hace seguimiento. Si el diámetro es mayor o igual de 15 milímetros, aquí se hace seguimiento, sí, con urocultivo, y se le hace una ecografía entre el primer y tercer mes. El antibiótico y la cistouretrografía dependen ya o quedan a cargo del médico tratante, de su experiencia. Por lo general, cuando el diámetro pielo-renal es mayor o igual de 15 milímetros, siempre se le pide cistouretrografía y se le da profilaxis antibiótica y seguimiento con urocultivo. Y cuando ya el diámetro es mayor de 15 milímetros y tienen un riñón anormal con alteraciones de vejiga y dilatación ureteral, siempre se va a hacer seguimiento con urocultivo, profilaxis antibiótica y cistouretrografía. Siguiente. Aquí tenemos una correlación entre el sistema de clasificación de hidronefrosis de la Sociedad de Urología Fetal, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El grado 0 es sin dilatación, grado 1 la pelvis renal solo se visualiza, grado 2 se visualizan pelvis renal y algunos cálices, pero no todos, grado 3 se visualizan prácticamente todos los cálices, y en el grado 4 similar al grado 3, pero con riñón contralateral normal y hay adelgazamiento del parénquima del riñón comprometido.
Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eso no les va a venir en el examen en Perú, para que sepan, porque en los artículos que hay hacen correlación entre la hidronefrosis según la Sociedad Urología Fetal y la presente. Siguiente. El objetivo de la evaluación postnatal de bebés con hidronefrosis diagnosticada prenatalmente es identificar a ese tercio de pacientes que tienen anomalías congénitas del riñón. ¿Para qué? Para poder diagnosticarlos y hacerle un adecuado tratamiento, dependiendo de la etiología de la malformación, ¿no? Que puede ser ureterocele, puede ser reflujo per se, puede ser estenosis de la juntura, valvas de uretra posterior, etc. Siguiente. La evaluación postnatal inicial, pues básicamente cuando nace un niño que ha tenido ya de forma prenatal, ha tenido la hidronefrosis, uno tiene que dar un adecuado examen físico neonatal. Eso es muy importante porque ahí podemos palpar vejigas dilatadas o hidronefrosis que son tan marcadas que abomban la parte lateral del abdomen, ¿no? O evidenciándose presencia de una masa abdominal. Una vejiga palpable en un lactante varón, eso se va a examinar en forma bimanual y vamos a poder hacer el diagnóstico. Algo que hay que tener en cuenta, que siempre hay que descartar en este tipo de patologías las anomalías congénitas del tracto de uretra de vías urinarias superiores. Se van a relacionar mucho con anomalías del oído externo, y también cuando hay una sola arteria umbilical se asocia con mayor riesgo de malformaciones congénitas del tracto urinario superior. Siguiente. Hay que tener en cuenta que la ecografía es la evaluación ecográfica postnatal, está justificada si la ecografía prenatal realizada en el tercer trimestre tuvo un diámetro pélvico mayor de 10 milímetros. Para la Sociedad Americana de Pediatría consideran 7 milímetros, pero en general es más de 10 milímetros. Si la ecografía postnatal demuestra hidronefrosis persistente, hidroureteronefrosis o vejiga dilatada, se debe realizar una cistouretrografía miccional. Entonces, ¿cómo evaluamos hidronefrosis? Si tienes un paciente con hidronefrosis y le haces una cistouretrografía, vamos a estar ante varios escenarios. El primer escenario que podría pasar es si la ecografía postnatal demuestra hidronefrosis persistente, hidroureteronefrosis o vejiga dilatada, se debe realizar una cistografía miccional. Siguiente. Acá están las gravedades de la hidronefrosis según la Sociedad Fetal de Urología y según el diámetro ureteropiélico. Acá hacen una correlación, miren. Hidronefrosis leve cuando el diámetro es de menos de 10, hidronefrosis moderada cuando el diámetro es de 10 a 15 y hidronefrosis grave cuando el diámetro pielorrenal es mayor de 15. Siguiente. Entonces, este es el primer escenario cuando hacen un paciente que tiene hidronefrosis más de 10 milímetros, que tiene más de 10 milímetros de dilatación, de diámetro pielorrenal, se le hace una cistouretrografía y lo que encuentran es, mira, ahí se ve vejiga dilatada, uretra proximal dilatada y dilatación ureteral, ya sea uni o bilateral. Esto está correlacionado con valvas de uretra posterior, en los cuales vamos a encontrar estos tres hallazgos. Siguiente. Ahora, si nosotros no encontramos más que reflujo vesicureteral, entonces, si solo se detecta reflujo, el diagnóstico va a ser reflujo vesicureteral y se va a dar tratamiento médico de acuerdo al grado de reflujo, como ya les expliqué anteriormente. Ahora, si hay hidronefrosis, si hace la cistografía
y no encontramos ni dilatación de la uretra proximal, ni dilatación de vejiga, ni reflujo, solo hidronefrosis, ahí uno debe sospechar de una patología que se llama estenosis de la unión pielo-ureteral. Ahora, si vemos que estos niños que tienen hidronefrosis con cistografía negativa, pero el diámetro pielo-renal es mayor de 15 milímetros, se debe someter a una prueba de gammagrafía renal o radiorenograma diurético para detectar la obstrucción o estenosis de la unión ureteropiélica o estenosis de la unión ureteropiélica. Siguiente. Si la hidronefrosis es moderada y es menos de, si la hidronefrosis es moderada, es entre 10 y 15 milímetros, básicamente solo se les va a repetir la ecografía cuando cumplan entre 4 y 6 meses de edad. La resolución, la mayoría de los casos de la hidronefrosis postnatal de leve a moderada se resuelven antes de los 18 meses. Y si no hay cambios en la ecografía de seguimiento, continuamos monitoreando el grado de hidronefrosis con una ecografía realizada al año de edad y si es necesario entre los 3 y 5 años de edad. Si el paciente desarrolla síntomas o si aumenta el diámetro pielo-renal, pues ahí, o sea, si hay un empeoramiento, se debe realizar un radiorenograma de control. Y si hay un empeoramiento de la hidronefrosis, en el seguimiento también se tiene que hacer un radiorenograma, porque puede ser que haya una patología de estenosis de la unión pielo-ureteral. O sea, la estenosis de unión pielo-ureteral se hace con el estudio de radiorenograma diurético o con test de Lasix. Esa es la forma de hacer para hacer diagnóstico. O sea, la hidronefrosis, muy importante es hacer una uretrocistografía cuando es mayor de 10 milímetros del diámetro pielo-renal de un niño que recién nace. Y van a aparecer los escenarios que les dije anteriormente. El último escenario, como les dije, es que la cistografía salga negativa, no haya reflujo, no haya dilatación vesical, ni haya dilatación de la uretra proximal, y que haya dilatación del riñón o del diámetro pielo-renal mayor de 15 milímetros. Si es mayor de 15 milímetros, se tiene que hacer un radiorenograma. Si la hidronefrosis es moderada, solo seguimiento con ecografía. Si hay empeoramiento en el seguimiento de estos pacientes que pasan de una moderada a una severa, ahí también se tiene que hacer radiorenograma. Siguiente. En la hidronefrosis se puede hacer profilaxis antibiótica y se reserva la profilaxis para los siguientes casos: para uréteres dilatados ectópicos o con reflujo, para una vejiga agrandada con valvas de uretra posterior, o la obstrucción bilateral de la juntura ureteropiélica bilateral, y hidronefrosis gigante, cuando hay un riñón agrandado unilateral con diámetro pielo-renal mayor de 30 milímetros. Esas son las indicaciones cuando uno da tratamiento antibiótico profiláctico. En caso de hidronefrosis de etiología determinada, ¿no? Porque sería un estudio. Siguiente. Como les dije acá tenemos una imagen del estudio del radiorenograma con test de Lasix que nos permite hacer el diagnóstico si la obstrucción de la unión ureteropiélica es morfológica o funcional. Y lo que va a hacer es medir el tiempo del drenaje de la pelvis renal y evalúa la contribución relativa de cada riñón a la función renal general. O sea, este estudio nos da cuánto aporta cada unidad renal de la función total. Por lo general es 50-50, pero aquí nos podemos dar cuenta si es que está disminuida su función renal unilateralmente. Siguiente. La resonancia magnética de vías urinarias para hidronefrosis se pide sobre todo para hacer un estudio diagnóstico cuando la estenosis de la unión ureteropiélica es por vasos polares, que van a veces circuncidan o hacen como un ahorcamiento de la juntura ureteropiélica, y entonces el manejo ya no es el mismo
que si fuera por una alteración o lesión propia de la pared de la unión ureteropiélica. Entonces el tratamiento ahí sí difiere. Uno tiene que hacer una cirugía, no ligar ese vaso, sino desinsertar el uréter de la pelvis renal y volver a anastomosarlo por fuera del vaso para que ya no le estenose. Porque a veces en el tratamiento de las estenosis de la juntura ureteropiélica es básicamente una pieloplastía. Pero si hay vasos polares que rodean esta juntura que está estenosada, uno tiene que no ligarlos, porque a veces ligando se puede necrosar parte del polo inferior del riñón que está en tratamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente, como les dije, la resonancia sirve para hacer un manejo, hacer un planeamiento quirúrgico de la cirugía que se va a realizar. Siguiente. Ahora vamos a hablar de anomalías de duplicación ureteral. Ya, como le dije antes que termine, en lo que se refiere al anterior, cuando es una estenosis de la juntura ureteropiélica, el tratamiento es diagnosticado con gamografía positiva para estrechez. Se tiene que hacer una pieloplastía, que puede ser cirugía abierta o laparoscópica. También hay métodos endoscópicos en los cuales se hace como una especie de y entrar en forma anterógrada o en forma retrógrada con ureteroscopio con láser. También se puede hacer eso, pero eso es para estenosis no muy marcadas, pero para estenosis muy marcadas no se puede pasar guía y no se puede hacer la incisión. Entonces ahí sí se tiene que hacer una piloplastía, ya sea laparoscópica o endoscópica, pero el gol estándar es hacer la piloplastía. Siguiente. Ahora vamos a hablar de anomalías de duplicación ureteral. El día de ayer, con los alumnos que están rotando conmigo, vimos una duplicación ureteral completa con ureterocele y litiasis dentro del ureterocele. Una cirugía muy, muy bonita que confirma lo que vamos a hablar ahorita. Es una incidencia general del orden del 1 al 3%. La duplicación completa es mucho más rara y ocurre en 1% de los individuos, principalmente mujeres. La duplicación ocurre bilateralmente en el 40% de los casos, pero el patrón anatómico suele ser diferente entre los dos tractos superiores. Y la duplicación del tracto superior tiene una tendencia familiar y existe una incidencia del 8% de familiares cercanos. Siguiente. Esta es una introducción. Siguiente. Acá vamos a ver, como le dije, hay dos tipos de duplicaciones. Las duplicaciones ureterales incompletas y completas. Esta es la etiología o la fisiopatología de las duplicaciones ureterales incompletas. Es la formación de un uréter bífido. Un uréter bífido se forma cuando la yema ureteral, que vemos en el primer gráfico, la yema ureteral se bifurca en dos partes para entrar al metanefros. Y vemos ahí cómo se forma como una Y. La yema ureteral se divide en dos y entra en el polo superior y en el polo inferior. Esa es una duplicación ureteral incompleta o en forma de Y, que es de repente un poco más común. La siguiente. Las anomalías de duplicación ureteral totales, esto no se va a deber porque se va a deber básicamente, como vemos en el primer gráfico, porque existen dos yemas ureterales, las cuales se van a instalar en el parénquima renal en formación o metanefros. Y va a dar la implantación de los dos uréteres en la vejiga. Que a veces pueden tener implantaciones ectópicas, puede pasar eso, pero por lo general se implantan en la vejiga. Siguiente. Hay que tener en cuenta que la duplicación hay una ley o regla de Weiger-Bayer, en el cual el uréter del polo superior del riñón, que es el uréter más largo, se inserta más medial y caudalmente en la vejiga, mientras que el uréter del polo inferior se instala en forma más caudal.
O sea, el uréter del polo superior del riñón se inserta más medial y caudalmente en la vejiga, mientras que el uréter del polo inferior es más hacia abajo. Mira, acá vemos el verde, es el uréter de el pielón superior, que se va a instalar más distalmente de la vejiga. El uréter del pielón inferior, que es marroncito se ve, se instala más proximal a la vejiga. Eso es una ley, es la regla de Weiger-Meyer. Y justo la vimos en el paciente. No tengo ahorita las imágenes, pero los chicos hoy día, justo el grupo en que me toca, van a exponer ese caso. Les toca exposición de eso como un caso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Siguiente. Hay que tener en cuenta que con la duplicación completa, el polo superior, cuando es duplicación completa, el polo superior se va a asociar más con ureterocele, uréter ectópico, displasia renal del polo superior. Y cuando hay duplicación completa, el polo inferior se asocia más con reflujo vesicureteral. En los casos de duplicación parcial o en forma de Y, se asocia con obstrucción de la unión ureteral pélvica polo inferior. Siguiente. Ureterocele. El ureterocele es una patología también poco frecuente, pero sí la podemos encontrar, que es una dilatación quística del uréter terminal que tiene un carácter obstructivo. Es más frecuente en niñas y suele descubrirse en una ecografía prenatal, en los cuales se manifiestan por tener hidronefrosis. Pueden ser ectópicos el ureterocele puede ser ectópico cuando la dilatación quística se extiende a través del cuello vesical hasta la uretra, u ortotópicos cuando el ureterocele está por completo dentro de la vejiga. La siguiente, ahí les voy a enseñar. Siguiente. Miren, ahí en el gráfico A vemos un ureterocele intravesical, en el gráfico A. No, más a la izquierda, pon. No, más a la izquierda. Entonces, donde dice A, el A. El A es hacia la izquierda, para que pongas. Miren, cuando el ureterocele está por dentro de la vejiga y no pasa el cuello vesical, es un ureterocele intravesical. Pero cuando el ureterocele atraviesa, como en el gráfico C, atraviesa el cuello de la vejiga o llega incluso hasta la uretra, como en el gráfico D, ese es un extravesical, no es un ortotópico, es un extravesical. Y eso hay que tener en cuenta porque hace como 6 años tuve la oportunidad de operar una señora que tenía un ureterocele gigante que salía por el meato uretral y se prolapsaba, parecía un prolapso, y ella pensaba que era un prolapso, y cirugía la manda, ginecología la manda diciendo que era un prolapso, y no era, todo el ureterocele salía por el meato uretral, se dilataba de una forma y parecía un prolapso. Muy interesante, le hicimos destechamiento o también una incisión, ahora les voy a hablar de los tratamientos, y la paciente tuvo una complicación, hizo una hematuria como al 5º o 6º día marcada, tuvimos que entrar a evacuar coágulos y a volver a electrofulgurar la pared del ureterocele que se había seccionado, ¿no? Siguiente. Miren, acá se ve mucho mejor cómo se hace el tratamiento endoscópico de los ureteroceles. En el gráfico A vemos que es un ureterocele intravesical, y en los gráfico B, que es 1, 2, 3, son ureteroceles que pasan el cuello y pueden llegar hasta la uretra. En el ureterocele intravesical solo se hace, como ven en el marcaje, en el gráfico A, una sección del ureterocele, como ven en el trazado, en las líneas que se ven en el gráfico A. Y en el gráfico B, este es el manejo que se puede hacer para los ureteroceles no ortotópicos o que pasan el cuello vesical. Se puede hacer una sola incisión, se puede hacer una sección o se puede hacer 2 secciones distales, proximal y distal. Son las distintas técnicas, ¿no? Pero lo general nosotros lo que hacemos es una incisión de todo el ureterocele para que se aperture bien. Se llama meatotomía endoscópica, el procedimiento. Siguiente.
Ahora, vamos a hablar de valvas uretrales posteriores. Las valvas de uretrales posteriores es como una estenosis de uretra de los neonatos y es una obstrucción de la uretra en los niños que suele ser de origen congénito, siendo las válvulas uretrales posteriores la causa más frecuente con diferencia. La incidencia de esta patología es entre 1.6 y 2.1 por 10.000 nacidos vivos. Young fue el primero en presentar o clasificar esta patología en 12 pacientes iniciales, que sigue siendo una nomenclatura contemporánea ampliamente utilizada hasta la actualidad. Siguiente. Miren, acá tenemos los distintos tipos de valvas uretrales posteriores. Básicamente las valvas de uretra posterior van a estar más o menos en la uretra membranosa. Hay tres tipos, el tipo 1, el 2 y el 3. El tipo 3 viene a ser como una estenosis de la uretra puntiforme, lo cual va a producir dilatación de la uretra proximal, dilatación de vejiga y dilatación de los uretres o reflujo vesicureteral. Esto es lo que les dije cuando había un niño con hidronefrosis que nace con, le diagnosticamos prenatalmente una por ecografía prenatal más de 7 milímetros y al nacer le hacen una ecografía de control y encontramos más de 10 milímetros, se tiene que hacer una cistografía. Y haciendo una cistografía encontramos estos hallazgos que son dilatación de uretra proximal, dilatación de vejiga y reflujo vesicureteral. Ya con eso haces el diagnóstico de valvas de uretra posterior. El tratamiento es endoscópico. Se hace una sección o como una especie de uretrotomía a horas 12 del anillo estenótico de la uretra membranosa, y ese es el tratamiento. Ahora, el problema para el tratamiento es que en la mayoría de los hospitales, cuando llegan, incluso en los mismos hospitales pediátricos acá del Perú, no hay citoscopios tan pequeños para tratar un neonato. Entonces lo que esperan es hasta los 12 meses que crecen un poco para poder hacer ese procedimiento. Mientras tanto, para descomprimir y no hacer que empeore la función renal, haya más hidronefrosis y el parénquima se deteriore, se hace una vesicostomía, que es una apertura de la pared anterior de la vejiga hacia la pared anterior abdominal, para que se hace como un osteoma para que por ahí salga la orina y solo se le pone pañal al niño hasta que cumple un año. De ahí se reconstruye la vejiga y se trata endoscópicamente la válvula de uretra posterior. Siguiente. Aquí vemos las principales complicaciones que pueden tener este tipo de niños cuando persisten o demoran en hacer el diagnóstico. Aquí lo primordial es tener en cuenta que estos niños, si no se tratan de inmediato, pueden hacer insuficiencia renal crónica. Y porque muchas veces puede ser reversible o irreversible. Siguiente. Acá vemos el gráfico abajo de la cisturetrografía miccional. Vemos en la parte de arriba dilatación de la vejiga, reflujo y dilatación de la uretra proximal. Ese es el hallazgo radiográfico de una cisturetrografía miccional de valvas de uretra posterior. Esto fíjenlo porque esto le puede venir en el examen. Siguiente. Hipospadia. Hipospadia es la segunda anomalía más genital más común después de la criptorquía. Y en los recién nacidos varones las tasas de prevalencia vienen entre 0.6 y 34 casos por 10.000 nacidos vivos. Clásicamente la hipospadia viene a ser anomalías no solamente del meato uretral ectópico de localización ventral, sino también vamos a encontrar curvatura ventral del pene, la cordé o la cordada, y cierre incompleto del prepucio anterior alrededor del glande con prepucio dorsal encapuchado. O sea, en la parte ventral no va a haber prepucio donde está el meato ectópico y el prepucio va a estar más encapuchado, redundante en la parte dorsal. Siguiente.
Estas son las ubicaciones que van a, la clasificación según la ubicación que va a tener las hipospadias. Básicamente pueden ser glandulares cuando es a nivel del glande, coronal en el surco balano prepucial, distal del pene, medio distal y proximal, que están en la base del pene, y las que más difíciles de tratar, que son las hipospadias perineales. En casos leves, el meato se abre en la superficie ventral del glande, la corona o el cuerpo superior del pene. Y en casos graves, en el cuerpo inferior, la unión pene-escrotal y el perineo. Alrededor del 60% de los casos son glandulares o coronales y son más fáciles de tratar. Pero ya las más distales, las más proximales, como son las perineales y las proximales del pene proximal, son las más difíciles de manejar y a veces requieren hasta 3, 4 cirugías en forma recurrente. Siguiente. El tratamiento se tiene que hacer entre los 6 a 12 meses de vida en la mayoría de los pacientes, y algunos cirujanos han sugerido referir la cirugía hasta los 2 años. Lo importante es que tenga un adecuado peso, que tenga proteínas adecuadas en sangre para poder hacer una reconstrucción de la uretra en forma satisfactoria. La cirugía de hipospadia va a tener 3 tiempos. Básicamente es localización del nivel de división del cuerpo esponjoso tras el denudamiento del pene, manejar lo que es la cordé y la corrección de la curvatura ventral, que es la cordé, que muchas veces no se corrige durante la cirugía, y la neoformación de la uretra, la neoformación de uretra, que puede ser con colgajos o con tejido de mucosa labial para reconstruir la parte de uretra que no esté presente, ¿no? El tratamiento, hay muchas técnicas de tratamiento para hipospadias, serían innumerables, pero lo que sí he visto es que los cirujanos tienen que hacer la técnica que más les acomode, que más experiencia les ha dado y que mejores resultados les ha dado. Siguiente. 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 Ya. Ahora vamos a hablar de fimosis. La fimosis fisiológica, ese es un concepto que deben tener muy en cuenta, porque en su vida de profesionales, cuando empiecen a ejercer, van a preguntarle muchas veces cuando vean niños sobre fimosis. Hay que tener el concepto que es la fimosis fisiológica. La fimosis fisiológica es la incapacidad para retraer completamente el prepucio detrás del glande no atribuible a adherencias balano-prepuciales. A medida que transcurre el tiempo, el prepucio se va desprendiendo espontáneamente. Y esta fimosis fisiológica se va a presentar hasta en un 96% de los recién nacidos vivos. Casi todos los niños recién nacidos van a tener fimosis fisiológica. Y uno puede esperar que eso se retraiga hasta los 2 años de edad. Siguiente. La fimosis patológica. La fimosis patológica es secundaria a una inflamación. Suele aparecer durante la pubertad y se asocia a molestias locales o urinarias originadas por el prepucio fimótico. La balanitis serobliterante o líquen esclerotrófico, la etiología es desconocida. Lo que se va a observar es un prepucio con una decoloración blanquecina, como se ve ahí, y formación de placas con estrechez prepucial. Irritación, pueden producir disuria y en ocasiones sangrado, porque son tejidos muy frágiles que con el roce se puede hacer fisuras y sangrar. Siguiente. Hay que tener en cuenta que las complicaciones más frecuentes que puede tener la fimosis son las balanitis o balanopostitis, que es una infección del espacio balano prepucial. Los gérmenes que más frecuentemente se asocian a esta patología es el E. coli y el Proteus vulgaris. Se presentan más entre 2 y 4 años de edad
y se caracteriza por la presencia de eritema y edema del prepucio con salida de secreción purulenta. Muchas veces estos pacientes tienen que darles una buena terapia o tratamiento antibiótico de 10 días a 2 semanas. Una vez que ya se normaliza el prepucio, ya se procede a la cirugía. La circuncisión estaría indicada en caso de balanitis recurrente. Tienen que haber más de 2 o 3 casos de balanitis en un niño para poder indicarle una cirugía de postectomía o circuncisión. Siguiente. Parafimosis. Es otra de las complicaciones de la fimosis. Es una inflamación aguda del prepucio debido a una reducción forzada de una estrechez anular, que al quedar en posición proximal al glande provoca una obstrucción de la circulación, edema y dolor intenso. Acá vemos cómo a veces los niños o los propios padres, que es más frecuente, por le retraen el prepucio y de ahí no lo pueden volver. Y eso, si no se retrae al toque, se edematiza, como ven en el gráfico A y en el gráfico B, se edematiza tanto que ya no permite retracción. Entonces, en la mayoría de los casos, y dependiendo de la maniobra, las horas de evolución, uno puede tratar de retraerlo previa colocación de anestesia local. Si no lo puede retraer, sí tienes que entrar a hacer cirugía, una circuncisión. Siguiente. Hay que tener en cuenta que la estrechez prepucial es un factor determinante en la infección urinaria en los lactantes. En una revisión sistemática se concluyó que al realizar 111 circuncisiones se va a evitar una ITU, 11 para evitar una ITU recurrente y 4 para evitar una ITU en niños con reflujo vesicoureteral. Una cosa que tienen que tener en cuenta, cuando diagnostican reflujo vesicoureteral a un niño menor de 2 años, le diagnostican ya reflujo vesicoureteral, ese niño tiene que circuncidarse, porque si no va a tener más incidencia de infecciones urinarias. Siguiente. El tratamiento por general para la fimosis es, en primer grado, el primer nivel es el manejo conservador, que uno tiene que hacer el uso de corticoides, básicamente betametasona o mometasona, y con las cuales uno va a tener hasta un 80% de éxito en la primera línea. Si esto, a pesar del uso del corticoide, se usa más o menos entre 30 y 45 días, una vez por noche, se coloca en la zona fimótica. Si no retrae o no mejora, sí uno tiene que proceder a la cirugía. La circuncisión también va a resolver el problema. No hay ningún problema en que si no usan tratamiento corticoide, pueden usar tratamiento. Pero la primera línea de tratamiento es uso de corticoides tópicos. Mometasona, betametasona. Siempre se debe circuncidar o hacer circuncisión en caso de líquen escleroso o fimosis cicatrizada. Fimosis cicatrizada se refiere cuando retraen los padres y forman heridas en el prepucio, lo vuelven a su sitio y se cierra. Y eso no va a mejorar con tratamiento corticoide. Y también uno siempre debe tratar de resolver la parafimosis con reposición manual más anestesia local. Y si no funciona, cirugía. Siguiente. Acá hay un gráfico en los cuales vemos cómo se hace una circuncisión. Hay muchas técnicas, esta es una de las técnicas más comunes en las cuales se secciona a nivel del prepucio en forma circular, se corta se libera todo el tejido sobrenadante, se libera con electrobisturí y luego se procede a hacer la sutura de la mucosa del prepucio hacia el prepucio mismo, ¿no? Y ya queda el surco balano prepucial libre de tejido prepucial. Es bueno porque va a haber una mejor higiene para el niño. Siguiente. La criptorquidia. La criptorquidia es una falta de descenso normal en uno o ambos testículos desde el interior del abdomen, a través del conducto inguinal hasta llegar al escroto. Es la anomalía congénita más frecuente del tracto genital masculino y afecta 2 a 4% de los lactantes varones nacidos a término.
Es más frecuente en prematuros, bajos al nacer, bajo peso al nacer y pequeños para su edad gestacional. El testículo desciende espontáneamente durante el primer año en la mayoría de lactantes. Esto quiere decir que cuando diagnosticamos una criptorquidia en un lactante, en un recién nacido, no hay que operarlo. Hay que esperar hasta el año para que el testículo pueda bajar en forma espontánea. Uno espera hasta el año. Si después del año ya hay criptorquidia, persiste la criptorquidia, ya uno tiene que dar tratamiento quirúrgico. Y casi siempre la criptorquidia se va a relacionar con hernias inguinales, en un 50-80% de los casos. Siguiente. Acá vemos cómo es el diagnóstico de criptorquidia. El diagnóstico es básicamente examen físico, o sea, palpar el testículo, buscarlo en escroto, en región inguinal. Si es que uno no encuentra o no examina y no lo encuentra, puede echar mano de una ecografía inguinal o escrotal, porque a veces hay testículos que pueden estar atrofiados, o en su caso, si no se palpa nada, pueden estar los testículos en forma intraabdominal, en los cuales ahí sí nos ayuda una tomografía, ¿no? Una tomografía abdominopélvica. Siguiente, o una resonancia. Pero ojo, pregunta examen, el diagnóstico básicamente se hace con examen físico. Siguiente. Acá vemos cómo pueden haber, en la criptorquidia pueden haber testículos ectópicos que van a estar fuera de la trayectoria la trayectoria normal del descenso testicular y puede quedar en cualquier parte del perineo o en las regiones femorales o incluso inguinales superficiales. Acá vemos las localizaciones ectópicas que pueden ser inguinal, en pared, en región femoral o en el muslo, en la parte interna, pueden estar ahí ubicados los testículos por una ectopia, ¿no? Testicular. También hace como 6 años, 8 años ya, entramos un paciente con la paroscopía para buscar un testículo no ubicado, no estaba ni en canal inguinal ni en escroto. Si el testículo está atrofiado, bueno, eso hay que hacerle orquiectomía, ¿no? Sacarlo. Pero si no está, si está no comprometido, está en buen tamaño, tiene buen parénquima, se puede tratar de liberar y bajarlo hacia la región escrotal. Por lo general, casi siempre vienen ya testículos atrofiados. Como les decía yo, hace como 6 años encontramos un testículo, no encontramos el testículo, entramos a la paroscopía y en la pared abdominal anterior, por delante de la vejiga, se veía como un pequeño bultito cerca del pubis. Lo tocamos, lo disequé y lo saqué y lo mandé a patología y era el testículo, un testículo ectópico. Siguiente. La criptorquidia, básicamente, un testículo verdaderamente no palpable requiere exploración quirúrgica para determinar la ubicación y el mejor abordaje para la corrección quirúrgica. Ahora, si es un testículo no palpable, pero que no se palpa ni en región inguinal ni en región escrotal, puede ser intraabdominal, entonces siempre tienen que hacer una laparoscopía diagnóstica. Y si se puede en ese momento hacer una corrección quirúrgica de la criptorquidia. La orquidopexia está indicada entre los 18 primeros meses de vida, aunque a partir del primer año ya uno puede hacer el tratamiento. Es que se ha visto hasta 18 meses porque ya a partir de los 18 meses, pues del año y medio, el testículo ya comienza a tener alteraciones morfológicas, atrofia y alteración de los conductos seminíferos que producen los espermatozoides. O sea, esos testículos ya contra más tarde se opere, va a haber mayor compromiso para producir espermatozoides. Las complicaciones de la criptorquidia no tratada incluyen cáncer testicular, es verdad, puede aumentar hasta 6 veces la posibilidad de tener tumores testiculares. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Ahora, para terminar, vamos a hablar de extrofia vesical. Extrofia vesical es una patología rarísima. Yo particularmente nunca la he visto, solo tengo conocimientos por vía bibliográfica,
pero lo coloco acá porque es una patología un poco muy chocante, muy difícil de manejar, que pocos urólogos pediatras lo manejan. El espectro de este síndrome comprende lo siguiente: puede ser epispadias, solamente epispadias, o pueden tener extrofia vesical clásica, o pueden también tener extrofia cloacal y otras variantes de extrofia, que se observan manifestaciones parciales de las anomalías anteriores y que suelen carecer de simetría en el plano sagital. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a encontrar en este tipo de patología. Siguiente. Básicamente la patogenia, vemos aquí en el gráfico de arriba, vemos ahí la parte superior que se ve amarillo, ese es el cordón umbilical, la parte rosada, ese es todo el tejido abierto de la vejiga que se expone hacia la pared abdominal, y más abajo vemos el glande, que no se ve con falo o el cuerpo de los cuerpos cavernosos, ¿no? Si bien se ha considerado tradicionalmente esta patología, todavía no se ha demostrado que sea genéticamente su causalidad. También lo han relacionado con procesos infecciosos, pero no hay nada demostrado todavía. Siguiente. La extrofia vesical, el diagnóstico se puede hacer intraútero por ecografía. En general puede detectar la extrofia vesical antes de la 20ª semana de gestación por ausencia de vejiga, como una estructura llena de líquido dentro de la pelvis fetal. Puede encontrarse además masa semisólida que protruye en la pared abdominal, protrusión abdominal inferior, escroto desplazado hacia adelante con un falo pequeño en fetos masculinos, riñones normales en asociación con un cordón umbilical de implantación baja y ensanchamiento anormal de la cresta ilíaca. Son los hallazgos ecográficos que puede encontrar uno para hacer un diagnóstico prenatal de este tipo de patología. Siguiente. Básicamente el tratamiento consta de dos partes. La primera, cuando recién nace el niño, hay que hacer derivaciones urinarias para que la orina no salga a través de la pared, y lo que se hace por lo general es implante de los uréteres en intestino o en algún reservorio de intestino que se hace, o en el colon sigmoides, es lo que se hace. Y luego, cuando ya crecen, ganan peso, más de 3 años, y ahí se le hace una reconstrucción anatómica. Es una cirugía muy larga, a veces dura hasta 24 horas, y es muy difícil, cualquier urólogo no lo hace. Siguiente. Acá tenemos las distintas derivaciones urinarias, que pueden ser derivaciones externas o internas, o derivaciones incontinentes o continentes. Siguiente. La reconstrucción anatómica sí se hace, es una reparación moderna en distintos tiempos de la extrofia y el desarrollo de la reparación primaria de la extrofia. El CEPRE, ese es lo que más ahora está más preconizando. Siguiente. Acá vemos más o menos a grandes rasgos, vemos en el primer gráfico cómo se ve la vejiga extrofiada o abierta, el glande. Ahí ya en el segundo gráfico se está liberando el cuerpo cavernoso de la vejiga, y aquí ya está en el tercer gráfico se ve cómo ya se ha disecado casi todo el falo y se procede luego a hacer la neuretra. Siguiente. Acá vemos cómo ya están colocando o haciendo la neuretra en la parte ventral del pene, y a veces muchos se usan parches de mucosa bucal para poder reconstruir la uretra. Siguiente. Acá vemos cómo ya se ha disecado totalmente el pene, y vemos que ahí se ha cateterizado los dos meatos, que la vejiga está abierta, los dos meatos ureterales se le cateterizan con catéteres ureterales 4 French o 3 French, y se procede al cierre de la vejiga. Independientemente, una vez que se ha liberado del cuerpo del pene. Siguiente. Siguiente. Sí.
Y ahí eso es como queda el niño, se le deja catéteres ureterales que van a salir a través de la neuretra formada, y ahí vemos como ya se reconstruyó todo, se ve el falo separado y cerrada la pared abdominal con la vejiga totalmente cerrada. Siempre se debe dejar catéteres ureterales más o menos por 30 días. La principal complicación de este tipo de patología son la estrechez de la neuretra, básicamente. Siguiente. La citoscopia. La citoscopía y la cistografía a intervalos anuales se utilizan para evaluar el grado de reflujo observado en casi el 100% de los pacientes operados de este tipo de patología. Si la resistencia a la salida de vejiga es tal que la orina queda retenida dentro de la vejiga, se tiene que poner, y desarrolla reflujo vesiculoreteral, se tiene que poner, hacer cateterismo vesical a través de la uretra y comenzar con cateterismo intermitente, porque poner un catéter permanente da más infección urinaria. Siguiente. Acá vamos. Siguiente. Les voy a mostrar un cuadro. Siguiente. Básicamente los factores que van a hacer un buen pronóstico de este tipo de cirugía es que la capacidad vesical de la vejiga reconstruida sea más de 100 mililitros, que tenga un examen urodinámico estable sin hiperpresión de vejiga, que el niño esté motivado y listo para participar en un programa de mejora de la micción, y que la exposición al programa de mejora miccional 6 meses antes de la reparación del cuello vesical se debe de iniciar. Y tiene que estar evaluado por un psicólogo infantil con formación en urología pediátrica. Es todo un tema, es un seguimiento multidisciplinario, no solamente el urólogo, psicólogos tienen que verlo también porque pueden tener trastornos de defecación, etc. Siguiente. Las principales complicaciones que puede ver pueden ser prolapso, dehiscencia de vejiga, obstrucción postsalida, lo cual se va a mejorar con tratamiento con cateterismo intermitente, extirpación del tubo suprapúbico o erosión del punto intrapúbico o erosión de la sutura que se hace en la cara anterior de la vejiga. Esos son. Y las complicaciones ortopédicas puede ser básicamente osteotomías con pseudoartrosis, dolor articular, etc. Es una cirugía que básicamente es muy difícil de hacer, no tiene tan buenos resultados muchas veces, a veces hay muchos niños terminan necrosándose las neuretras, terminan en talla, entonces y los resultados no son tan exitosos, ¿no? Pero en verdad eso alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces se tiene que tratar de reparar, aunque sea la casuística muy baja, pero eso sí, tienen que estar bien preparados psicológicamente y también bien preparados dietéticamente, ¿no? Que las proteínas estén en tope para que no haya dehiscencias o aperturas del cierre de vejiga, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? No hay ninguna pregunta entonces. No, doctor, todo claro. Ya, muchas gracias. Bueno, lo dejo.